no, todavía no les comparto la pantalla. A ver, vamos a ver. Estábamos por aquí. Bueno, yo diría que ya pasáramos ya a lo de derivada direccional. Bien, este tema es muy importante, sobre todo porque básicamente aquí ya empezamos a, pues, a analizar un poco la cuestión de los operadores diferenciales vectoriales. Específicamente vamos a hablar de uno que es el vector gradiente, ¿sí? Perdón, el gradiente pues sí, el vector gradiente y las derivadas direccionales. Aquí tenemos un mapita que nos va a permitir entender un poco más a qué se refiere esto de las derivadas direccionales. Tenemos un mapa de California, ¿sí? El estado de California y parte de Nevada. Este es el estado de Nevada y este es el estado de California. De hecho, aquí se ve hasta la línea fronteriza, ¿no? Entonces, vamos a suponer, bueno, aquí, ¿qué es lo que estoy visualizando en este mapa? Pues estoy visualizando lo que vienen siendo las isotermas. Las isotermas son regiones en las cuales la temperatura es la misma. Sí, o sea, la temperatura, pues obviamente está en función básicamente de tres variables principales que son la longitud, la latitud y la latitud, la longitud y la altitud. Aquí nada más tenemos dos variables que son la longitud y la latitud. La altitud no la contempla. ¿Por qué no la contempla? Bueno, pues porque ya dijimos que las funciones de varias variables más simples y que en un momento dado nosotros podemos visualizar son aquellas que tienen dos variables independientes y una dependiente. Entonces, por eso es que omite la cuestión de la altitud. Entonces, lo que podemos ver aquí es lo siguiente. Tenemos estas isotermas que están en colores. Podemos ver que entre más oscuro es el color, o bueno, más pegado hacia el café. Aquí, por ejemplo, tenemos un color como guinda. Ahí es los lugares con más temperatura. Luego viene esta región que está como color, pues una especie como de color caqui, ¿sí? Donde ahí la temperatura, el rango de temperatura es entre 70 y 80 grados Fahrenheit. Luego tenemos esta región que está como cremita, donde la temperatura ya es más baja, está entre los 60 y los 70 grados. Luego tenemos la región verde, donde es más fresca, es más frío, entre los 60 y 50 grados Fahrenheit. Y finalmente esta región azul, donde las temperaturas son menores o iguales que 50 grados Fahrenheit. Así podemos traducir estas isotermas. Podemos ver, por ejemplo, que en Los Ángeles pues la temperatura es mayor que en San Francisco, y obviamente tenemos acá otra ciudad que son Las Vegas. Los Ángeles y Las Vegas se encuentran en la misma isoterma, y obviamente aquí vemos el papel de la altitud. Las Vegas es muy desértico, prácticamente está en medio del desierto, pero Los Ángeles no. Los Ángeles es un clima, es una costa, de hecho es una ciudad prácticamente costera, pero obviamente pues sí, también es una zona un poco desértica, pero no tanto como en Las Vegas. Prácticamente en Las Vegas sí es muy desértico. Aquí podemos ver el papel de la altitud, ¿no? Por ejemplo. Y tenemos una ciudad que es Reno,
Reno, Nevada. Yo no conozco esta ciudad, pero bueno, se comenta que es una ciudad muy turística, sobre todo porque es una ciudad pequeña que se encuentra en climas muy boscosos. Y de hecho aquí podemos ver que está muy cerca de una zona muy fresca. Podemos asumir que esta parte de aquí pues es una zona muy boscosa porque las temperaturas son bastante frescas. Bien, pero ¿a qué se refiere entonces la derivada direccional? Vamos a suponer que yo estoy en la ciudad de Reno. Yo me encuentro en la ciudad de Reno. Y entonces, de la ciudad de Reno yo voy a salir, me voy a dirigir hacia el norte, me voy a dirigir hacia el sur, hacia el oeste y hacia el este. Y entonces, obviamente, al hacerlo, lo que voy a observar es que va a variar la temperatura. Va a variar la temperatura. Y esa variación va a depender hacia dónde me dirija. Por ejemplo, si yo partiendo de Reno me voy hacia el norte, puedo darme cuenta que casi la temperatura no va a variar. ¿Por qué no va a variar? Porque toda esta región es una isoterma. Las temperaturas son muy parecidas. Entonces, si yo me muevo hacia el norte, no va a variar la temperatura con respecto a la latitud o a la altitud o a la longitud. Bien. Pero si yo me muevo hacia el oeste, observo que voy a entrar a esta región que es muy fresca y entonces llego a la conclusión de que la temperatura va a disminuir si me muevo hacia el oeste. Va a disminuir. Si yo me muevo hacia el este, observo que la temperatura va a disminuir. Primero va a ser constante, pero luego va a disminuir al entrar a esta región de acá. De igual manera, si yo me muevo hacia el sur, observo que si me muevo hacia el este va a aumentar, porque es más caliente. Pero si me muevo hacia el sur, va a disminuir porque es más fresco. O sea, va a disminuir, luego va a aumentar, luego va a aumentar, aumenta más, etc. Entonces, esto es lo que es la derivada direccional. Podemos darnos cuenta que la derivada direccional nos da la variación de la función con respecto a las variables, pero en una determinada dirección. Obviamente, yo al moverme estoy obteniendo la derivada de la temperatura con respecto a la longitud y a la latitud. Pero esa variación va a depender de la dirección en que yo vaya. Entonces a eso se refiere la derivada direccional. Aquí, por ejemplo, tenemos la definición. Dice, la derivada direccional de una función en un punto dado, en la dirección de un vector U de componentes A, B, está definido por esta fórmula. Si observamos, es básicamente el concepto de dirección, solamente que al incremento lo multiplicamos por las componentes correspondientes de ese vector dirección. Este vector se conoce como vector de dirección. Una cosa muy importante es que debe de ser unitario, ¿sí? Tiene que ser unitario. ¿Por qué? Pues porque los vectores unitarios nos indican dirección nada más. Son vectores de dirección. Los vectores direccionales tienen que ser unitarios. Por eso es que este vector tiene que ser de ese estilo. Bien. Ahora aquí tenemos un teorema. Dice, si f es una función diferenciable en x y y, entonces f tiene una derivada direccional en la dirección de cualquier vector unitario. Y esa derivada direccional, vean cómo se representa como d subíndice u de f de x, y. O sea, esto es la notación de derivada direccional. Y entonces eso va a ser igual a la derivada parcial de la función con respecto de x por la componente x, vamos a llamarle componente x porque es en la dirección de x.
del vector unitario más la derivada parcial de la función con respecto de y multiplicada por la componente y de ese vector unitario. ¿Sí? Eso es la derivada direccional. ¿Sí? Entiéndase que es cómo varía la función con respecto a las variables, pero en una dirección dada. Y bueno, y luego tenemos este concepto que es el vector gradiente. Esto es muy importante. ¿Sí? El vector gradiente, aquí está la definición. Dice, si f es una función de dos variables, x y y, entonces el gradiente de f es la función vectorial nabla f definida por nabla f de x, y igual a un vector cuyas componentes son las derivadas parciales de la función con respecto a las variables correspondientes. Y esto va a ser igual a esto. Bueno, aquí estamos viendo una notación, bueno, un símbolo nuevo, que es este de aquí, que se llama nabla. Este operador es un operador diferencial vectorial. Ese operador diferencial vectorial, que se representa así, está en color negrito, si ustedes lo pueden observar, está en negrita, obviamente por eso yo le pongo flecha, porque es un operador vectorial diferencial, y se define como la parcial con respecto de x en y, más la parcial con respecto de y en j, más la parcial con respecto de z en k. Obviamente cuando yo le pongo aquí estas tres líneas significa que es definición, o sea que es equivalencia, ¿sí? Se le puede poner el igual, si queremos, pero como es una definición formal, pues se pone de esta forma. Entonces podemos ver que es un operador diferencial parcial vectorial, ¿sí? Y entonces aquí está en R3, obviamente si es en R2, quitamos esta dimensión y ya vamos a obtener lo que dice el libro. Bueno, el libro no lo pone, obviamente esto yo lo estoy definiendo y además, pero si yo aplico este operador nabla a una función de dos variables, pues entonces esto va a quedar parcial de f con respecto de x en y, más parcial de f con respecto de y en j. Y si observamos, esto viene siendo precisamente el gradiente el gradiente de la función, el gradiente de f de x, y, para cualquier punto. Ahora, esto es utilizando la notación de... Eso es utilizando la notación de nabla, pero también muchos libros, muchos autores, incluso creo que este mismo, también le pone como gradiente de f, y obviamente pues el gradiente de f sabemos que es eso, ¿no? ¿Sí? Entonces, este es el primer operador matemático vectorial que va a, y de hecho creo que va a ser el único. Existen otros tres principales, que son la divergencia, el rotacional y el laplaciano. El laplaciano ya más o menos hablamos un poquito acerca de la notación hablamos un poquito de la ecuación de Laplace, básicamente viene siendo lo mismo. Pero, por ejemplo, no nos va a dar tiempo de ver esos tres. Por eso es que yo insisto que tiene que haber todavía por lo menos otras dos matemáticas. Bueno, no por lo menos. Tiene que haber otras dos matemáticas. Por lo menos debería de haber más, ¿no? Pero bueno, ¿para qué? Para que podamos entender estas cosas. Por ejemplo, la divergencia, primero que nada,
el gradiente es un vector. Aquí podemos verlo. Cuando yo le saco el gradiente a una función escalar, porque tengamos en cuenta que f de x, y es una función escalar, en este caso de 2 variables. Si fuera de 3 variables, aquí sería más la parcial de f con respecto de z en k. O sea, eso no tiene gran problema. Hay que ver que el gradiente es un vector. Esto es un vector. Bien, la divergencia es un escalar. Y la divergencia se la voy a sacar a una función vectorial. Por eso es que la divergencia se define como nabla.f. Eso es lo que viene siendo la divergencia. Y el rotacional, bueno, podemos ver aquí que obviamente es un escalar. Y el rotacional, obviamente, también es de una función vectorial y se representa de esta forma, nabla cruz f. Y obviamente el laplaciano obviamente es para una función escalar y se define como nabla cuadrado de f. Esos son los operadores diferenciales vectoriales principales que pues hay que saber, pero insisto, hace falta por lo menos otros 2 cursos más de matemáticas en la retícula para poder llegar a esto y para poder todavía llegar un poco más allá. La idea sería, por ejemplo, ver cuestiones de cálculo tensorial, porque pues de cálculo vectorial la verdad es muy poquito lo que se ve, ¿no? Bastante. Pero bueno, aquí nada más vamos a llegar, yo creo que hasta esta parte. Desafortunadamente esto no lo vamos a poder ver. Sin embargo, hay que entender que estas cosas son las que hacen posible entender muchísimas cosas de teoría electromagnética, de termodinámica, de mecánica de fluidos, de medio continuo, de materias que en un momento dado son de alto impacto y que pues debe de tener todo ingeniero y todo científico de primer nivel. Yo sinceramente tengo que profundizar bastante, pero pues obviamente pues un primer paso sería que se dieran esos cursos. Pues ahorita aquí vamos a ver nada más hasta gradiente. Y entonces, vamos acá. Pues aquí está, ¿no? Lo que se había comentado del gradiente. Ahorita vamos a ver qué significa el gradiente. Bien. Ahora, un primer paso lo que tenemos aquí es que la derivada direccional, que ya sabemos que se representa mediante esta notación, también se puede definir como el gradiente de la función punto el vector de dirección. O sea, la derivada direccional de f de x, y en la dirección de u también se define como el gradiente de f punto el vector de dirección, o el producto punto del gradiente de la función con el vector de dirección. Es otra definición para la derivada direccional y de hecho es pues prácticamente más común esta forma, pero aquí estamos viéndolo como cálculo vectorial. Y pues bueno, si tenemos ondas de 3 variables, sabemos que es lo mismo, se aplica la superposición. O sea, simple y sencillamente nada más aumentamos una dimensión más. Tengamos en cuenta que obviamente va a haber un cambio muy pequeño y ese cambio pues se lo vamos a incluir a cada una de las variables, pero ese cambio pues va a estar multiplicado por las componentes del vector de dirección. Bien. Aquí tenemos lo mismo, lo que viene siendo el gradiente para una función de 3 variables. ¿Sí? Obviamente esto ya no lo podemos ver en el espacio, solamente podemos ver 2. Y luego viene una cuestión muy importante. A ver, aquí hay que entender una cosa.
¿Qué viene siendo? Bueno, antes de entrar a eso, mejor vamos a continuar aquí, porque si no, creo que se va a entender mejor si primero vemos esto. Bien, dice aquí maximizar la derivada direccional. ¿A qué se refiere esto? Bueno, vamos a suponer que yo nuevamente estoy en esta situación, ¿no? Estoy aquí en Rino, estoy en la ciudad de Rino, y mediante cálculos matemáticos, mediante un análisis, mediante estudios, yo he podido establecer, obviamente numéricos, ¿verdad? De la forma en como hemos estado diciendo anteriormente, registro de datos. Yo puedo hacer cálculos numéricos para obtener a una función o una ecuación que me modele la temperatura en la ciudad de Rino en función de la longitud y la latitud. Nada más. Bien. Entonces yo tengo esa herramienta matemática, esa función. Entonces yo estoy aquí en la ciudad de Rino, muy padre, estoy en un lugar muy agradable, muy nice, he ido de campamento, etcétera, etcétera. Entonces, la pregunta es, ¿hacia dónde me debo de mover para que la temperatura aumente? O sea, yo de la ciudad de Rino, vamos a suponer que hace mucho frío, ¿no? Está haciendo frío. Entonces, pues voy con mis amigos y me dicen, pues vayamos a un lugar un poquito, vamos a acampar a un lugar un poquito más calientito, ¿no? ¿Sí? Más calientito, más agradable. Y pues bueno, como yo soy muy bueno para las matemáticas y somos científicos y todas esas cosas, pues conozco la función matemática en base al registro de datos. Y lo que puedo hacer con esa función matemática es saber hacia dónde la temperatura va a aumentar, en qué dirección la temperatura va a aumentar. ¿Por qué? Porque como yo quiero ir hacia donde está más calientito, pues quiero saber en qué dirección debo de ir con mis amigos para estar en un lugar más agradable. Entonces tengo que maximizar la temperatura. Y eso me lo da precisamente el gradiente. Obviamente aquí gráficamente puedo darme cuenta que si yo me muevo hacia el norte, pues la temperatura va a ser muy constante, pero si me muevo hacia el este, pues veo que ya va a empezar aquí como que más calientito, ¿no? Entonces tendría que moverme hacia el este, pero a lo mejor va a ser hacia el este, pero 30 grados noreste, por ejemplo, ¿no? Entonces a lo mejor ya más rápidamente puedo llegar a ese lugar más agradable. Entonces a eso se refiere eso de maximizar la derivada direccional. Entonces aquí, si observamos eso, a ver, voy a maximizar la derivada direccional. Y es lo que me dice aquí. Supóngase que tenemos una función de dos variables y consideramos todas las posibles derivadas direccionales de f en un punto dado. ¿En qué punto? Pues en Rino, ¿no? Porque ahí estoy. Esto nos da la tasa de cambio de f en todas las posibles direcciones. Es lo que comentábamos. O sea, esa es la función que me da cómo varía la temperatura. ¿Por qué? Porque es la variación de la temperatura con respecto a la dirección en todas las direcciones posibles a partir de Rino. Y luego dice, nosotros entonces preguntamos las siguientes. Bueno, nosotros podemos responder las siguientes preguntas. ¿En cuál de estas direcciones f cambia más rápidamente? ¿Y cuál es la máxima tasa de cambio? Era lo que comentábamos. O sea, partiendo de Rino, ¿hacia dónde la temperatura va a cambiar más rápidamente? Porque está haciendo un chico de frío, ¿no? Si yo quiero acá pues pasármela bien con mis cuates. Está nevando. Entonces, ¿hacia dónde? Pues hacia... Y esas respuestas
son provistas por el siguiente teorema. Teorema. Supón que f es una función diferenciable de dos variables. El valor máximo de la derivada direccional de u, derivada direccional de f de x en la dirección de u, es el valor absoluto del gradiente de la función y ocurre cuando el vector de dirección tiene la misma dirección que el vector gradiente. Ahí está. Este es el teorema que me permite saber hacia dónde, en qué dirección la derivada direccional va a cambiar más rápido. Ya sabemos que la derivada direccional es la variación de la función en una dirección dada. Entonces, este teorema me dice hacia dónde me debo de mover para tener una máxima variación de la función a partir de un punto. Bien. Ahora aquí vienen algunas otras aplicaciones. Por ejemplo, nuevamente tenemos el concepto de planos tangentes. Esto ya lo hemos visto, ya lo vimos cuando estuvimos analizando las superficies en el tema de rectas y planos. Lo volvimos a retomar nuevamente cuando analizamos el tema de aproximaciones lineales. Y pues de hecho fue también en esta unidad lo volvimos a retomar en unos apartados anteriores, pero ahora vamos a analizar planos tangentes y su relación con superficies de nivel. Entonces, básicamente vamos a ver qué es lo siguiente. Dice, miren, básicamente es esto, es encontrar la ecuación del plano tangente a una superficie. Aquí tengo la superficie. Obviamente esa superficie la igualo con un número, entonces voy a tener un chorizo de x, y, z igual a un número. Eso es una función implícita de dos variables. Sí, esto suponiendo que yo lo puedo graficar y lo puedo visualizar. Entonces, básicamente son superficies de nivel. Era lo que hacíamos cuando analizábamos lo de las trazas. Entonces, lo que vamos a hacer es obtener la ecuación de planos tangente a esas superficies de nivel mediante el gradiente. Aquí está la ecuación del plano. Podemos ver que efectivamente es muy parecida a las otras ecuaciones que habíamos visto. Por ejemplo, cuando vimos este tema en la primera unidad, veíamos que la ecuación del plano era A por X menos X0 más B por Y menos Y0 más C por Z menos Z0, donde A, B, C eran las componentes del vector perpendicular al plano. Entonces aquí podemos ver que estas derivadas, evaluadas obviamente en un punto conocido, estas son las componentes de un vector normal o perpendicular al plano en el punto X0, Y0, Z0, tal como lo estamos viendo aquí en esta figura. Pues bien, aquí podemos observar que ese vector normal es el gradiente de la función. Aquí está. Entonces es otra forma de encontrar la ecuación del plano. Bien, aquí viene una descripción o una explicación de lo que viene siendo el vector gradiente. Sí es importante que esto quede bien entendido. Entonces dice, significado del vector gradiente. Vamos ahora a resumir las formas en las cuales el vector gradiente es significativo. Primero consideremos una función de tres variables en un punto conocido P de su dominio. De otra forma, nosotros sabemos del teorema 15 que el gradiente, que el vector gradiente nos da la dirección de máximo incremento de f.
Esto ya lo acabamos de ver, o sea, el valor absoluto del gradiente nos da la dirección del máximo campo. Es decir, nosotros sabemos que el gradiente es perpendicular a la superficie S de F a través del punto P. Refiérase a la figura 9. Aquí está la figura. Ah, caray. La figura 9 está acá arriba. Aquí lo habíamos visto. Tenemos la superficie. Esta superficie corresponde a la función f de x, y, z igual a k. Sí, es una superficie que está dada en forma implícita. Si fuera en forma explícita, pues sería z igual a f de x, y, z. Perdón, f de x, y, no hay ninguna bronca. Y bueno, aquí podemos ver que tenemos un punto de tangencia que es x0, y0, z0, donde existe un plano tangente a la superficie en dicho punto. Entonces, obviamente ya sabemos que para un plano necesitamos un punto conocido y un vector normal. El vector normal va a ser el gradiente de la función en dicho punto. Entonces, regresando acá, dice, estas dos propiedades son compatibles intuitivamente porque como nosotros, si nos movemos de P, del punto P a una superficie de nivel S, el valor de F no cambiará del todo. Además, esto parece ser razonable si nosotros nos movemos en una dirección perpendicular. Dice, además parece ser razonable que si nos movemos en una dirección perpendicular, obtendremos el máximo incremento. A ver, vamos a empezar a ver aquí cómo está esto. Aquí tenemos una superficie de nivel. Obviamente se supone que Z está aquí hacia arriba. Este es el plano XY. Esta es una curva de nivel, ya lo hemos comentado. Y entonces el gradiente viene siendo un vector perpendicular a esta curva de nivel en este punto. Luego dice, consideremos una función de dos variables en el punto Px, y de su dominio. Nuevamente el vector gradiente da la dirección del más rápido incremento de f. De igual forma, por consideraciones similares a nuestra discusión de planos tangentes, puede mostrarse de que el gradiente de f en x, y es perpendicular a la curva de nivel. F de x, y igual a k, acuérdense que esa es una curva de nivel que pasa a través de P. Nuevamente esto es intuitivamente plausible porque los valores de F se mantienen constante cuando nos movemos a lo largo de la curva. ¿Sí? Aquí, por ejemplo, podemos ver varias superficies de nivel y obviamente aquí tenemos estos puntos a cada una de las superficies donde, pues obviamente vamos a tener aquí diferentes gradientes en estos puntos. A cada punto va a haber un gradiente, pero esos gradientes van a apuntar en esta dirección y esa dirección va a definir esta curva. Por eso aquí dice curva de más rápido ascenso. ¿Sí? ¿Por qué? Porque todos los gradientes van a apuntar de esta manera. Y luego dice, si nosotros consideramos un mapa topográfico de una colina y sea que f de x, y representa la altura sobre el nivel del mar en un punto con coordenadas x, y, entonces una curva de
ascenso, de rápido ascenso puede ser dibujada como en la figura 12, que era esta de aquí, haciendo perpendicular a todas las líneas del contorno, haciéndola perpendicular a todas esas líneas de contorno. ¿Por qué? Porque recordemos que los gradientes son perpendiculares a estas curvas de nivel. Entonces aquí tenemos un gradiente, otro gradiente, otro gradiente, pero todos ellos van apuntando y van estableciendo una dirección la cual va a definir esta curva. Luego dice, los sistemas de álgebra computacional han bueno, aquí esto es como mandar, command, pero pues básicamente es como que han dirigido o han pues sí han dirigido que la muestra de gráficas de vectores gradientes, o sea, vamos, mediante sistemas computacionales podemos obtener estas cosas. Si se fijan, ¿qué tenemos aquí? Esto es, por ejemplo, algo como f de x, y igual a k. Son curvas de nivel. Yo aquí estoy graficando a x y a y básicamente, si nosotros observamos, estas son hipérbolas. O sea que esas cosas de ahí serían cosas como estas, ¿no? Serían x cuadrada sobre a cuadrada menos y cuadrada menos b cuadrada igual a k. ¿Sí? Le estoy dando diferentes valores acá. Al darle diferentes valores acá, voy a obtener diferentes hipérbolas. Estas son las superficies de nivel, las analizamos mucho para trazar superficies. Yo le voy dando valores constantes acá, nada más que en aquella las utilizábamos para ver dos vistas. Incluso vimos que dependiendo del valor de K, estos signos pueden cambiar, entonces vamos a tener hipérbolas horizontales o verticales. Entonces, aquí podemos ver cómo una ecuación de este tipo, darle diferentes valores de K, que son los que están aquí, obtenemos estas diferentes hipérbolas. Obviamente para cero, pues vamos a tener estas líneas que son estas asíntotas, ¿no? Vamos a tener estas asíntotas. Y lo que estamos viendo es lo siguiente, por ejemplo, podemos observar cómo al sacar el gradiente de esta función, de esta curva de nivel, y analizando diferentes puntos, podemos observar estos vectores y vemos que estos vectores tienen una dirección determinada. Una dirección determinada. Pues estas direcciones son los gradientes de esta función en un punto dado. Esto es lo que se conoce como, primero que nada, un campo vectorial, pero es un campo vectorial definido por el vector gradiente. Esto, bueno, aquí lo podemos ver, dice, o sea, básicamente esto es que este tipo de gráficas las podemos hacer solamente con software, ¿no? Por ejemplo, con el Mathematica. O el MATLAB, no sé si el Derive, el MAP, yo no utilizo esos, pero seguramente es posible. Y entonces aquí está lo que les comentaba, dice, la figura 13 muestra unas gráficas para esta función. Esta es la función que yo les puse aquí. Esta es una hipérbola. Entonces le voy dando valores a z, que viene siendo esto, y vamos a obtener estas cosas. Y eso es lo que se conoce como campo vectorial del gradiente. Aquí está. Gradient Vector Field. Campo vectorial del gradiente. Y si se fijan, nos va dando el comportamiento de el gradiente para esta función en diferentes puntos. Esto tiene aplicaciones importantísimas en ingeniería y en ciencias. Por ejemplo, para los que van a trabajar en ingeniería mecánica,
y van a diseñar una pieza, por ejemplo, un álave de un turbofán. Un turbofán es el motor de un avión a reacción. Entonces, pues tienen unas álabes, los turbofanes tienen una serie de etapas. Las primeras etapas son la parte de la compresión. Hay que comprimir el aire a presiones muy enormes para que después pasen a la parte de la cámara de combustión y entonces se produzca toda esa liberación de energía que a fin de cuentas es la que va a impulsar el avión, es lo que, de donde se va a obtener el famoso empuje. Esto es lo que se conoce como la cámara de combustión. Entonces, para lograr esas presiones en las diferentes etapas de la compresión del turbofán, pues hay una serie de álabes, son como, por ejemplo, son como ventiladores, ¿sí? Cada álave, pues, viene siendo un aspa, ¿no? ¿Sí? Entonces, pues, esas partes giran a miles de revoluciones por minuto, y ¿para qué? Pues para poder comprimir el aire, y ya en la parte de la cámara de combustión, aparte de girar muy rápido, las temperaturas son de miles de grados centígrados, entonces tienen que estar diseñadas muy bien esas piezas porque si sufren alguna fractura, al girar a esas velocidades, pues, prácticamente destruyen literalmente el motor, y esto puede ser catastrófico, ¿no? O sea, un daño de esos puede ser fatal, puede ser prácticamente la caída del avión, ¿no? O sea, entonces tienen que ser materiales muy bien diseñados, considerando toda esa cuestión de energía cinética y sobre todo también el calor. Entonces ahí hay muchos softwares computacionales muy avanzados, por ejemplo el Fluent. Bueno, de hecho han surgido materias ahí que se conocen como mecánica de fluidos computacional, ¿no? Entonces ese tipo de materias se analizan ya con softwares muy sofisticados. Y podemos hablar, por ejemplo, del Fluent, que creo que es de CATIA, y entonces prácticamente son softwares que simulan cómo se va toda la variación de temperatura y de energía que va a experimentar las piezas del turbofán. Y obviamente ahí lo que interesa mucho es el famoso gradiente de temperatura. ¿En qué puntos va a estar más caliente las álabes? ¿En qué partes van a estar más frías? Y esto es importante porque eso va a permitir establecer el tipo de material de la cual deben de estar hechas ciertas partes, sobre todo porque pues ya, por ejemplo, estos materiales son compuestos, son bastante avanzados, y eso es algo que se responde mucho con el gradiente de temperatura. Otra cosa donde podemos ver esto de gradiente de temperatura es en ingeniería meteorológica. Es muy común ver por ahí, por ejemplo, mapas de la Tierra, sobre todo cuando hay ciclones, o hay ciclones, también se le conoce como, que hubo unos hace poco, se llaman ciclones, que pasan en el mar, ¿no? Entonces, es muy común ver mapas de la Tierra y, por ejemplo, cómo están cambiando la temperatura y cómo esas temperaturas están impulsando al ciclón hacia tierra, y todo eso, por ejemplo, para saber si el ciclón va tomando más fuerza o se va a ir degradando, pues eso nos lo da el gradiente de temperatura. Y el gradiente de temperatura lo podemos ver, por ejemplo, en el color que tiene la forma. Sí, eso ya son software ya muy sofisticados, pero es básicamente el análisis del gradiente de temperatura de dicho fenómeno climático. Entonces, pues esto es la matemática. Y obviamente, pues si no le entramos aquí, pues nos vamos a quedar nada más en apretar tornillos y en ponerle grasita a las máquinas y
y pues en cosas que pues no son propiamente ingeniería, ¿no? Hay que entrarle por este lado. Y pues la cosa es que esto es muy fácil, nada más hay que meterse un poco. Bueno, ya la cuestión de los ejercicios pues ya va a ser el próximo lunes, Dios mediante. Y pues nos hace falta este tema y luego viene lo de máximos y mínimos, que también es un tema muy interesante. Vamos a dejarle aquí. Un abrazo, excelente fin de semana. Dios mediante el próximo lunes nos vemos. ¿Profe no va a dejar ensayos? Sí, los estoy eligiendo cuáles, porque pues ya ven que